el funcionamiento de todas las células del cuerpo, ¿no? Y ahí que tenemos nosotros como esos términos que se llaman hipertiroidismo por aceleramiento del celular, por estímulo de las hormonas tiroides, o también desaceleramiento o disminución de la velocidad de la función tiroidea, porque hay poca hormona tiroidea, ¿no? Perdón, el estímulo es a las células del cuerpo, ¿no? Si funcionan menos es porque hay baja producción de hormona tiroides. Son las dos patologías que son opuestas, ¿no? El hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Ahora, la función del médico es realmente buscar el equilibrio hormonal, es lo que llamamos nosotros homeostasis, ¿no? Cuando los pacientes vienen a buscar atención médica, ellos quieren realmente un equilibrio de salud, y ustedes saben que salud es un equilibrio mental, emocional y físico. Entonces, nosotros buscamos de equilibrar al paciente para que tenga una buena calidad de salud y pueda vivir un tiempo más, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la glándula tiroides, ustedes pueden darse cuenta que es visible a simple vista, sí que hay un crecimiento de la glándula, que nosotros le llamamos bocio, al aumento de la glándula tiroides se llama bocio. Es una glándula que está al alcance, ¿no?, de la vista y de las manos, que nosotros podemos palparla en el caso de que esté aumentada de tamaño. Entonces, la glándula tiroides, ustedes saben que la función es producir tiroxina, o sea, T4, y esa T4 a nivel periférico se transforma en T3 y esa es la que obtiene la respuesta biológica de acelerar el funcionamiento de todas las células. Entonces, la glándula tiroides produce el 80% de tiroxina y aproximadamente un 15 a 20% de T3. La T4 es la que está unida a la proteína y que le sirve como reserva y pasa unida a esas proteínas en la sangre durante 7 días. Y de ahí se va transformando a T3 y la T3 es la que tiene respuesta biológica más rápida. Entonces, pero nosotros siempre prescribimos tiroxina, T4 libre, cuando el paciente le falta hormona tiroidea. Y el cuerpo se encarga de convertir la T3 para su uso biológico, ¿no? Entonces, ustedes ven que la glándula tiroides es fuente de muchas enfermedades, lo que llamamos nosotros también formación de tumores, que pueden ser lesiones benignas o lesiones malignas. Entonces, por eso que nosotros estudiamos la embriología, la anatomía, la fisiología de la tiroides para ver realmente cuál es la causa de ese crecimiento anormal de la glándula tiroides. Entonces, cuando va un paciente a la consulta médica, puede ser derivado o puede ser que vaya por primera vez porque tiene síntomas de cansancio, agotamiento, que no tolera el frío, que se le reseca la piel, que es estreñido, que realmente se le sube el colesterol en la sangre, que anda con anemia. Entonces, nosotros recordamos la patología que puede asociarse, en este caso, el hipotiroidismo. Entonces decimos, bueno, vamos a investigar el hipotiroidismo por la sintomatología que refiere. Y le vamos observando su glándula tiroides, si está aumentada o no, es lo que se llama bocio. No tratamos de palparla a ver si se la palpa. Y si no, completamos el estudio hormonal y de imágenes. O sea, hormonal, como ustedes ven, se va a pedir lo que son las hormonas tiroides. En este caso es la T4 libre y la hormona hipofisaria, que es la TSH, porque es la opuesta, ¿no? Nos guiamos más, porque pedir T4 y T3 totales no nos ayuda mucho. O sea, para el diagnóstico, por ejemplo, de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo, nos ayuda realmente la evaluación de las dos hormonas, la TSH, que es de hipófisis, y la T4 libre, que es de tiroides. Entonces tenemos ya una idea qué es lo que está pasando al paciente, si tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, pero ya la clínica del hipertiroidismo va a ser diferente porque es aceleramiento de las células, entonces el paciente va a estar más delgado, va a estar con problemas de diarrea, va a estar nervioso, va a estar con taquicardia y bueno, una serie de alteraciones que indican aceleramiento de su glándula tiroides. Entonces, pedimos el perfil hormonal de tiroides y también el diagnóstico por imagen. Entonces, la ecografía juega un rol muy importante en el diagnóstico de patologías tiroides. De ahí también puede ser
la tomografía, la resonancia, la otro examen que se pide es gammagrafía de tiroides, pero muchas veces los costos son muy altos. Pero el método más importante para descartar patología tiroidea es la ecografía, ¿no? La ecografía nos ayuda en muchos sentidos a evaluar cómo está la glándula tiroides, si que está grande, está pequeña, se la puede medir, si realmente tiene nódulos, si tiene quistes, si tiene, bueno, una serie de alteraciones que nos va a ayudar a tener un diagnóstico primario para darle un tratamiento, ¿no? Entonces, como les explicaba, pueden haber patologías benignas, como son hiperplasia tiroidea, puede haber eh, adenomas foliculares, que son de característica benigna, puede haber inflamación de la tiroides, que son tiroiditis, o puede haber quistes, que son benignos. Entonces, todo eso se puede formar en la glándula tiroides. También puede haber nódulos sospechosos de malignidad, que bueno, la ecografía nos orienta utilizando una planificación que se llama TIRADS. El TIRADS que lo clasifica en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el ecografía nos va indicando qué tipo de TIRADS tiene el paciente y nos orienta si la patología es benigna o maligna. Entonces, si es maligna, nos va a dar los datos claves para hacer una biopsia. Por ejemplo, si el ecografista nos explica que el nódulo no es homogéneo, sino heterogéneo, que tiene unos bordes espiculados o bordes deformados, el nódulo, lo que le llamamos nosotros tumorcito o nódulo tiroideo, que es hipoecogénico en relación a los tejidos vecinos. O sea, por ejemplo, hay tejidos vecinos como la fascia muscular, los músculos. La fascia muscular tiene una ecogenicidad parecida a la tiroides, pero cuando vemos un nódulo que está más oscuro, o sea, de hipocogenicidad, nos orienta realmente hacia una patología maligna, más que todo si que es grande, más de 1 centímetro, y si tiene los bordes heterogéneos. Si además tiene calcificaciones en su interior, si tiene mucha vascularidad, y si que la forma del nódulo es más alto que ancho. Entonces nos va a orientar realmente hacia una sospecha de una patología maligna y que requiere biopsia urgente, ¿no? Para enviarlo a cirugía en el caso de que la respuesta de patología nos indica que es una neoplasia maligna o como nosotros en la clasificación de patología maligna tenemos la clasificación de cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, un 70-80%, el cáncer folicular, que va de un 15%, y ahí tenemos el cáncer medular, que va un 2%, y un anaplásico que es menos del 2%. Entonces, el patólogo nos va a orientar mediante sus resultados de estudio de las placas que se obtienen mediante punción del nódulo tiroideo, nos va a dar una clasificación que se llama Bethesda. En la Bethesda lo clasifican en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la Bethesda que va entre 4 o 5 son clásicos de una neoplasia que requiere operación urgente, ¿no? La Bethesda 3 realmente está con baja sospecha, pero igual hay que hacerle un seguimiento. Asimismo, los TIRADS van de 1 a 5, y entre los TIRADS 4 o 5 son ya sospecha de neoplasia y que requiere cirugía. TIRADS 3 de bajo porcentaje de malignidad. Entonces, pero de todos modos quedan a un seguimiento en las siguientes consultas médicas. Entonces, eso es lo que vemos en las patologías. Las otras son las tiroiditis, que son tiroiditis agudas, la subaguda, tiroiditis crónica. Las agudas son por infecciones, aquí por abscesos que se forman en la glándula tiroides, que requieren realmente hacerle un drenaje y darle antibióticos. Las virales son realmente, la subaguda también se llama virales o de Kervine. Entonces, estas son de manejo con aspirinas o con antiinflamatorios, o muchas veces van a pasar por una etapa de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Y la tiroiditis crónica puede ser la de Riedel o tiroiditis fibrosas, realmente, que bueno, a la larga podrían convertirse también como causa de un hipotiroidismo. O tiroiditis de Hashimoto también, que es frecuente causa de hipotiroidismo. Entonces, ustedes van a ver que hay muchas patologías ahí. La otra, por ejemplo, puede ser
quistes que realmente son benignos y que no requieren intervención o manejo, sí, son los quistes son pequeños, ¿no? Los adenomas foliculares muchas veces la mayor parte son benignos, pero unos podrían cambiarse a malignos. Lo que respecta, y bueno, los bocios que pueden ser simples o bocios multinodulares que realmente se ocurren porque en las zonas donde viven, zonas geográficas, son bajas en consumo de yodo. Entonces se forman esos bocios porque para formar realmente hormonas tiroides se requiere de yoduro, o sea, de la dieta, y esta se transforma y se une con la tiroglobulina que se encuentra dentro de la célula. Las células foliculares forman un collar y en el interior está el líquido coloideo que contiene tiroglobulina, que es una hormona importante que se une al yodo para formar las hormonas, la tiroxina y la T3, ¿no? O sea, depende de la cantidad de uniones con yodo. Entonces, si son 4, son tetra iodotirosina, si son 3, triiodotironina. Entonces, estas se organifican, se hacen el proceso de formación hormonal y de luego vuelven a la sangre para unirse a las proteínas y ser liberadas cuando se requiere una respuesta biológica. Entonces, en la formación de hormonas tiroides participan la TSH de la glándula hipofisaria y las hormonas y el yodo de la dieta, ¿no? Entonces, es importante, entonces, en ciertos pacientes, por ejemplo, las embarazadas, hay que darle mayor aporte de yodo porque requiere mayor, va a formar, o sea, su bebé, su glándula tiroides requiere más aporte de yodo, ¿no? Entonces, hay que vigilar las hormonas tiroides en los niños que nacen para prevenir el hipotiroidismo congénito que le puede alterar su sistema nervioso y el desarrollo, y también en las mujeres embarazadas hay que vigilar también los niveles de hormonas tiroides, más que toda la TSH en sanguínea, que debe estar en un promedio de -2, ¿no? En los ancianos realmente es importante también evaluar, pero cuando hay que darle un tratamiento, hay que comenzar con dosis bajas porque dosis altas pueden darle arritmia cardíaca y, bueno, complicar al paciente. Bueno, en eso es más o menos unas generalidades que quería darle sobre las tiroides, porque aquí pasamos para que sus compañeros expongan ya un poco más por partes y ir conversando cualquier situación que no se comprenda, ¿no? Entonces, una indicación también para los que van a ser cirujanos, que cuando vayan a disecar el cuello, la glándula tiroides, tienen que tener en cuenta que hay en las arterias tiroides superiores e inferiores que son muy vascularizadas y que pueden producir un sangrado si no las ubican bien. El nervio laringio superior y el recurrente que pueden alterar la voz en caso de que se las lesiona, y las glándulas paratiroides que si no se las reimplanta en los músculos vecinos, podría producir lo que se llama una hipocalcemia severa y el paciente puede entrar en una tetania que va a requerir calcio de urgencia, ¿no? Entonces, más o menos son generalidades que quería aplicar que son claves en el manejo o en el conocimiento de las patologías tiroides. Entonces, más adelante vamos pasando parte por parte para ir explicando si hay alguna duda en lo que requiere el conocimiento de esta glándula, ¿no? Entonces, vamos a dar paso entonces a sus compañeros que van a presentar el día de hoy para que puedan comenzar con la charla, ¿no? Entonces, ahí le pongo a compartir para que presente entonces la diapositiva. Ok, entonces, puede comenzar entonces el grupo para que va a poner el día de hoy. Entonces, me espera un momentito hasta registrarle la presentación. Soy Castro Santos. Seyeri Ramos. Leighton Brown.
Muy bien, entonces adelante con la exposición o la ponencia para seguir avanzando la materia, ¿no? Ya, buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de las neoplasias tiroides. Siguiente, por favor. Ya, como sabemos, pues la tiroides es una glándula la cual se va a encontrar en el cuello, va a estar debajo de la laringe, y este va a pertenecer al sistema endocrino, lo cual una de sus principales funciones pues va a ser producir hormonas, ya que estas van a intervenir ya sea de manera directa o indirecta en lo que es el desarrollo del cerebro, en el crecimiento somático y algunas regulaciones de algunos procesos metabólicos. En sus dimensiones tenemos que la tiroides va a tener un peso aproximado de, 25 a 30 gramos, un ancho de 6 a 7 centímetros, una altura de 3 centímetros, el grosor de 4 a 20 milímetros y dos lóbulos, los cuales pues van a estar unidos por un istmo. Normalmente en una tiroides que está en estado normal, se podría decir, es difícil palparlo, por lo cual al momento del examen físico, al momento de palparlo, pues va a ser un poco complejo, va a ser un poco difícil encontrar. Con respecto a las células de la glándula tiroides, pues esta va a tener dos tipos de células. Tenemos las células foliculares y las células C. En las células foliculares, pues estas van a ser responsables de la producción de ciertas hormonas tiroides que de cierta manera pues nos van a ayudar a controlar al organismo, ¿no? Van a ayudar a controlar lo que es el metabolismo básico, ayuda a controlar qué tan rápido se queman las calorías, también ayuda a controlar la pérdida o el aumento del peso, el ritmo cardíaco, también ayuda a controlar la temperatura y de hecho también puede ayudar a influir qué tan rápido los alimentos se van a mover por el tracto digestivo, entre otras funciones más. También tenemos la célula C, lo cual pues estas van a fabricar la calcitonina, que es una hormona la cual va a participar en el proceso del metabolismo del calcio. Siguiente, por favor. Ahora también vamos a estudiar otras neoplasias, entre esas está el carcinoma papilar de la tiroides. Como el doctor pues ya nos dijo, este va a ser un tipo de cáncer que va a ser el más común de todos los cánceres de tiroides. Esta va a ser un aproximado de un 70 o un 80%. No hay una edad para que, no hay una edad como rango para aparecer este carcinoma. De hecho puede aparecer en cualquier edad. Este carcinoma pues también es característico ya que va a ser de crecimiento lento y en ocasiones también se pueden llegar a extender a otros ganglios linfáticos del cuello. Y a diferencia de otros carcinomas, pues este carcinoma papilar de tiroides también va a tener un excelente pronóstico. De hecho, si es que se llega a ascender o no a otros ganglios, también sigue teniendo un excelente pronóstico. Ahora, en relación a su clínica, pues aquí su signo principal es que se va a presentar un bulto en la tiroides que ocasionalmente los pacientes pueden verlo al momento de observarse un espejo o ponerse una camisa, entre otras cosas. También otra característica es que en la mayoría de los casos puede ser asintomático. Y las veces que suele presentar síntomas, pues es rara vez. De hecho, puede presentar dolor de cuello, puede presentar dolor de mandíbula o de hecho también hasta dolor de oído. También cuando este nódulo se llega a expandir, se llega a crecer un poco, pues este aquí puede llegar a comprimir la tráquea y el esófago, provocando así dificultades respiratorias o al momento de tragar los alimentos. Aquí también su principal método diagnóstico pues va a ser la biopsia mediante la aspiración con aguja y su tratamiento hay dos opciones como es la cirugía y la terapia con el yodo radiactivo. En la cirugía, pues va, en el tratamiento primario del carcinoma, bueno, de todos los carcinomas, pues va a ser la cirugía. Y eso también va a extender de acuerdo, va a depender de acuerdo a su extensión. Puede ser la lobectomía o la tiroidectomía, perdón. El primero, pues, se va a eliminar solamente un lóbulo, mientras que el otro, pues, se va a eliminar la tiroides por completo. Como ya dije, esto de aquí va a depender de la extensión, también del tamaño del tumor y los hallazgos que se vayan encontrando durante la cirugía. Luego tenemos la terapia con el yodo radiactivo, lo cual, pues, la tiroides tiene la capacidad de absorber el yodo, así, pues, de esta manera se va a eliminar las células que se han quedado en el resto de las cirugías, los restos que se han quedado en la cirugía. Y aquí, pues, a diferencia de otros órganos, es que los otros órganos no tienen la capacidad de poder absorber el yodo, entonces de cierta manera podemos decir que no podría afectar las otras partes del cuerpo. De esta manera casi no da efectos secundarios. Siguiente, por favor.
Bien, continuando con la exposición, ahora voy a hablar a lo que corresponde al carcinoma folicular de tiroides. El cáncer de tiroides en general se origina cuando las células sanas de la tiroides cambian, se proliferan sin control y forman masas o bultos a los que se denominan tumores. Como se mencionó al inicio, hay dos tipos de células que son las foliculares y las G. Ahora voy a hablar sobre las foliculares. Estas son responsables de la producción de la hormona tiroidea. Como mencionó también, controlan el metabolismo básico, como son lo de quemar calorías, afecta el aumento de peso, la disminución, acelera el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, controla la forma en la que se contraen los músculos y la rapidez con la que se reemplazan las células muertas. Siguiente diapositiva. Dicho esto, ahora sí, el carcinoma folicular de tiroides va a representar entre el 10 al 15% de los cánceres tiroides. Es común en países donde las personas, donde su población tiene una déficit de consumo de yodo y se va a originar a partir de las células foliculares. Este cáncer es más agresivo que el cáncer papilar y al igual que este también va a presentar nódulos tiroideos que van a ser indoloros y sobre todo se van a localizar en glándulas zonas o sobre un bocio que ya está multinodular. El cáncer folicular tiroideo y el papilar son cánceres diferenciados muy frecuentes y muy a menudo son curables, especialmente cuando se los descubre en etapas tempranas y en personas menores de 50 años. En conjunto, estos dos cánceres van a comprender aproximadamente el 95% de todos los cánceres tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a la sintomatología, al igual que el cáncer papilar, es prácticamente nula. En ocasiones se puede presentar en enfermos con hipertiroidismo, pero no es muy frecuente, y en casos de hipotiroidismo se pueden encontrar cánceres tiroideos, pero no están relacionados con la función, por lo que no hay una relación entre los cuadros distiroides. Pero si se llegase a presentar sintomatología, lo que se puede encontrar en el paciente es un bulto o una masa al momento de la exploración del cuello. Algunas veces esta crece rápido debido a la tumoración, ya sea sólida o quística. También el paciente puede venir inflamado el cuello con un dolor en la parte frontal del cuello que algunas veces llega a irradiarse hasta los oídos, ronquera, cambios en la voz, problemas en la deglución, dificultad para respirar, una tos constante que no se debe a un síndrome, que no se debe a la presencia de un resfriado, y sobre todo hay que estar pendientes en que si el paciente tiene algún historial de estar expuesto previamente a la radiación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hecha la exploración física en el paciente y uno tiene la sospecha del cáncer tiroideo, pues, ¿qué se debe hacer? Para detectar y diagnosticar el cáncer tiroideo, primero, como mencioné, tenemos que ayudarnos del examen físico y los antecedentes del paciente. Si al momento de realizar el examen en el cuerpo encontramos masas, nódulos, hinchazón del cuello, de la laringe, de ganglios linfáticos adyacentes o cualquier cosa que no sea habitual. También hay que hay que recalcar y darle importancia a los hábitos de salud del paciente, enfermedades que haya tenido o tratamientos a los que se haya expuesto con anterioridad. Otro método diagnóstico sería la laringoscopía, el examen de la laringe. Esto sobre todo se utiliza para determinar si las cuerdas bucales se mueven con normalidad. También se puede solicitar al paciente estudios de hormonas en sangre, la TSH, la T4L, estudios bioquímicos, ecografía, exploración por TC o métodos más invasivos como son una biopsia por aspiración con aguja de tiroides o una biopsia quirúrgica en la que ya se da la extracción del nódulo tiroideo
o de los lóbulos de la tiroides. Esto se envía a patología para observar células y tejidos en el microscopio y verificar si hay algún signo de cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, va a depender del tipo y la etapa en la que se encuentra el cáncer. Entonces, como yo estoy hablando sobre el cáncer folicular de tiroides, me voy a enfocar en ello. En cuanto al tratamiento, tenemos la lobectomía, que esta sobre todo se utiliza para el tipo de cáncer del que les estoy hablando, ya que aquí los nódulos son pequeños, no muestran ningún signo de propagación más allá de la glándula tiroide. También se puede realizar una tiroidectomía, que esta, como mencionó mi compañero, es una cirugía más invasiva en la que se extirpa la glándula tiroidea en su totalidad o parcialmente. Junto con esta cirugía se puede añadir una extirpación de ganglios linfáticos si el cáncer se propagó en ellos, y estos se extirpan al mismo tiempo en el que se realiza la cirugía en la tiroides. En el caso del cáncer papilar o folicular, en la que se cree que solo 1 o 2 ganglios linfáticos agrandados tienen el cáncer, se puede realizar la extirpación de los ganglios linfáticos y de esta manera eliminarlos. Y cualquier depósito pequeño que haya quedado de células cancerosas se puede tratar con yodo radioactivo. En cuanto al tratamiento médico, existen fármacos que dan muy buenos resultados en el tratamiento de cáncer. Sobre todo voy a hablar de los que se recomiendan para el cáncer papilar y folicular, que el primero es el sorafenib, que este fármaco bloquea las proteínas mutadas en los tumores, tanto las que son necesarias para que el tumor crezca como las que hacen posible la angiogénesis. Y el levatinib, inhibe la tirosina sinasa, y la acción de consiste en bloquear las acciones de la proteína anormal que envía señales a la célula del cáncer para que se multiplique. De esta manera, ayuda a detener la propagación de las células del cáncer. Se la utiliza, como digo, en el cáncer papilar o folicular, sobre todo en esos que han regresado o que se han propagado a otras partes del cuerpo, y no se puede administrar al paciente un tratamiento con yodo radioactivo. Siguiente. Gracias. Bueno, continuando con el carcinoma medular de tiroides, tenemos que constituye el 1%, del 1 al 2% de los cánceres de tiroides en los Estados Unidos. El cáncer medular de tiroides es diferente de otros tipos de cáncer de tiroides, los cuales estos derivan de lo que son las células foliculares de la tiroides. Las células que producen hormona tiroidea, que se origina de las células parafoliculares, también llamadas células C, de la glándula tiroides. Estas células no producen lo que es las hormonas tiroideas, sino que se van a producir una hormona diferente llamada calcitonina. El cáncer medular de tiroides puede y frecuentemente suele extenderse a lo que son los ganglios linfáticos y también puede extenderse a otros órganos. El cáncer medular de tiroides suele presentarse en varios miembros de la familia en formas hereditarias, en un 25% de los casos, y las formas hereditarias pueden asociarse con otros tumores endocrinos en síndromes conocidos como neoplasia endocrina múltiples 2A y 2B. Además del cáncer medular de tiroides, los pacientes con neoplasias endocrinas múltiples 2A pueden tener lo que son tumores de las glándulas adrenales, conocidos como feocromocitomas, o glándulas paratiroides, que son las adenomas paratiroideos. Los pacientes con neoplasias endocrinas múltiples 2B tienen cáncer medular de tiroides, feocromocitomas y neuromas, típicamente un crecimiento benigno o un tumor de lo que es el tejido nervioso.
en la mucosa de la boca o el tracto gastrointestinal. En cuanto a las causas del carcinoma medular tiroideo, se desconoce y este es un poco frecuente. Este también puede ocurrir en niños y adultos. A diferencia de otros tipos de cáncer de tiroides, es menos probable que este tipo de carcinoma sea causado por radioterapia al cuello aplicada para tratar otros cánceres durante la infancia. Hay dos formas de carcinomas medular tiroideo, que es el esporádico y el hereditario. El esporádico, va a afectar principalmente a los adultos mayores, y el hereditario, el cual se va a transmitir de padre a hijo. Se puede presentar un riesgo mayor de padecer este tipo de cáncer si tiene lo que es un antecedente familiar con carcinoma medular de tiroides, antecedentes familiares de neoplasias endocrinas múltiples, historia previa de feocromocitomas, neuromas de la mucosa, hiperparatiroidismo o tumores endocrinos pancreáticos. Siguiente. Ya, en cuanto a los signos y síntomas, va a presentar lo que es un bulto o masa en el cuello que algunas veces crece rápidamente, hinchazón en el cuello, dolor en lo que es en la parte frontal del cuello, en algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz persistente, lo que es problemas de deglución, dificultad para respirar, tos constante que no se da que no se debe a lo que es un resfriado. Muchos de estos síntomas también pueden ser causados por otras afecciones no cancerosas, pero aún así es importante que se consulte con un médico para que pueda determinar lo que es la causa y recibir lo que es un tratamiento necesario. Siguiente. Ya, en algunos procedimientos y pruebas utilizadas para diagnosticar lo que es un cáncer de tiroides son los siguientes, que está lo que es el examen físico, donde el médico va a examinar el cuello para palpar los cambios físicos de la tiroides, como los nódulos tiroideos, también pueden también pueden preguntar sobre lo que son factores de riesgo, como la exposición de la radiación en el pasado o antecedentes familiares. En análisis de sangre, los análisis de sangre va a ayudar a determinar si alguna tiroides, si la glándula tiroides funciona con normalidad. También está lo que es imágenes por ecografía, extirpación de una muestra de tejido tiroideo, que esto se va a dar durante una biopsia por aspiración con aguja fina. El médico va a introducir lo que es una aguja larga, fina, a través de la piel y lo que es el nódulo. Las imágenes por ecografía se utilizan típicamente para guiar con precisión la aguja hacia el nódulo. El médico utiliza lo que es la aguja para extraer lo que es la muestra de tejido tiroideo sospechoso. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento primario del cáncer medular de tiroides es la cirugía. Y la estrategia aceptada actualmente es la de quitar toda lo que es la glándula tiroides, que esto es la tiroidectomía total. Los pacientes con carcinoma medular de tiroides frecuentemente tendrán lo que es cáncer de tiroides, presente en lo que son los ganglios linfáticos del cuello o de la parte superior del tórax. Estos ganglios linfáticos usualmente son removidos al momento de la cirugía de la tiroides o en algunas veces en una cirugía posterior si se encuentran más adelante. Después de la cirugía, los pacientes deben recibir lo que es un tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea de por vida. A diferencia de lo que es el cáncer papilar y folicular, el cáncer medular de tiroides no capta lo que es el yodo y por lo tanto el yodo reactivo no es una opción de tratamiento para los que son pacientes con cáncer medular de tiroides.
Los pacientes con cáncer medular de tiroides que tienen niveles altos de calcitonina, se les debe hacer lo que son estudios de imágenes antes de la cirugía para determinar si el tumor se ha extendido a sitios fuera de lo que es la tiroides o fuera del cuello. Si existe lo que es una evidencia de cáncer fuera del cuello, la cirugía puede ser más paliativa, dirigida a reducir lo que son las complicaciones locales causadas por el tumor. Más que a tratar de eliminar completamente lo que es el tumor, otras opciones de tratamiento son la radiación extrema o lo que es la quimioterapia. Pueden ser necesarias junto con la cirugía después de una discusión cuidadosa con el paciente. Siguiente. Gracias. Ya, buenos días. Continuando tenemos a lo que es el carcinoma anaplásico de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es una de las neoplasias malignas más devastadoras y de peor pronóstico que afecta al ser humano. Es el más agresivo y de peor evolución de todos los cánceres tiroides. Ocurre con una frecuencia de entre el 5 y el 10% de todas las neoplasias malignas de tiroides, con una sobrevida menor de 6 meses posterior al diagnóstico, y menos del 10% de los pacientes tratados sobreviven a largo plazo. Se muestra generalmente entre la 7ª y 8ª década de la vida. En pacientes menores de 40 años, esta neoplasia aparece con una incidencia menor del 5% y es extremadamente rara en personas menores de 20 años. Esta neoplasia es más frecuente en el sexo femenino, en una proporción de 3.1 en relación con el sexo masculino. Siguiente, por favor. Los síntomas que se presentan incluyen tos, expectoración con sangre, dificultad para deglutir, ronquera o cambio en la voz, respiración fuerte, más en la parte baja del cuello, que a menudo esta de aquí va a crecer rápidamente, dolor, parálisis de las cuerdas vocales, y también incluye hipertiroidismo. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el cáncer anaplásico de tiroides se puede presentar de varias formas. Más comúnmente se presenta como un bulto o nódulo en el cuello. Estos tumores crecen rápidamente, lo cual puede ser evidenciado por el mismo paciente. En algunos casos, el cáncer anaplásico de tiroides se presenta como una masa en el cuello que causa dificultad para tragar, respirar o ronquera en caso de que una de las cuerdas vocales esté paralizada. Típicamente se va a realizar una biopsia con aguja fina o una biopsia con una aguja más gruesa. Una vez que se confirma el diagnóstico, se requiere una evaluación completa de la salud general del paciente. Esto va a incluir pruebas de laboratorio, además de estudios de imágenes, como por ejemplo ecografía, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones, para de esta manera determinar si el cáncer se ha extendido y, de ser así, a qué lugares. Todo cáncer anaplásico de tiroides se diagnostica como estadio 4, debido a la naturaleza o también a la agresión de este tumor. Hay 3 subestadios. El estadio 4A, que es el cáncer anaplásico de tiroides, que está presente solamente en la tiroides. El estadio 4B, que está presente en la tiroides y el cuello, pero no en otras partes del cuerpo. Y el estadio 4C, que está presente en la tiroides y en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los huesos, el pulmón y el cerebro. Alrededor del 10% de los pacientes tienen cáncer anaplásico de tiroides, que está presente solamente en lo que es la tiroides, y aproximadamente el 40% tiene cáncer localizado en el cuello y los ganglios linfáticos. El resto de los pacientes tienen cáncer anaplásico de tiroides que se ha extendido a otras partes del cuerpo al momento del diagnóstico. Siguiente. Ya. En cuanto al tratamiento, la cirugía a menudo no es útil como tratamiento. Si el cáncer está confinado a un área alrededor de la tiroides, lo que es poco común, se puede extirpar la tiroides y los ganglios linfáticos adyacentes.
El objetivo de la cirugía es extirpar tanto cáncer como sea posible en el área del cuello. Debido a la manera en la que el cáncer anaplásico se propaga, esto a menudo puede ser difícil o incluso imposible de realizar. La radioterapia de rayo externo, sola o combinada con quimioterapia, se puede administrar para tratar de reducir el tamaño del cáncer antes de la cirugía, con el fin de aumentar la probabilidad de extirparlo totalmente. También se la puede utilizar después de la cirugía para tratar de controlar cualquier cáncer remanente en el cuello, y también cuando el tumor es demasiado grande o se ha propagado ampliamente como para ser tratado con cirugía. Si el cáncer está causando dificultad para respirar, se puede hacer lo que es una traqueotomía. Para los cánceres que se han propagado, se puede utilizar la quimioterapia sola. Si las células cancerosas tienen cambios en ciertos genes, el tratamiento con medicamentos de terapia dirigida podría ser útil. Por ejemplo, como medicamentos tenemos el dabrafenib y también el trametinib, que se pueden utilizar para tratar cánceres con ciertos cambios en lo que son los genes BRAF. También está el medicamento selpercatinib, que este de aquí se puede utilizar para tratar cánceres con ciertos cambios en lo que son los genes RET, y también el larotrectinib o el entrectinib, que estos de aquí se pueden utilizar para tratar los cánceres con cambios en lo que son los genes NTRK. Siguiente. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del linfoma de tiroides. El linfoma en sí es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. Usualmente este va a ocurrir dentro de los ganglios linfáticos, pero en ocasiones raras este puede desarrollarse a partir de los linfocitos que se encuentran presentes en la glándula tiroides. El linfoma de primario de tiroides es más común en aquellos pacientes que tienen la tiroiditis de Hashimoto, que esta es una enfermedad autoinmune en la que la glándula tiroides va a encontrarse infiltrada por linfocitos. Es necesario conocer que la tiroiditis de Hashimoto es una condición que se presenta de manera común, mientras que el linfoma primario es una condición que se presenta de manera rara. Esta representa menos del 5% de los tumores malignos y menos del 2% de todos los linfomas que ocurren fuera de los ganglios linfáticos. El linfoma de tiroides suele afectar más a mujeres que a hombres y generalmente entre los 65 a 75 años de edad. Los síntomas de la mayoría de los pacientes van a palpar una masa de crecimiento rápido en el cuello, que esta en ocasiones puede ser dolorosa. También si esta se encuentra comprimiendo lo que son las venas que llevan la sangre a la cabeza, puede ocasionar alguna hinchazón en la cara. Y en cambio, una minoría de los pacientes van a presentar lo que son síntomas generalizados, como lo es la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso no intencional. También puede provocar lo que es hipotiroidismo o también disminuir lo que es la producción de la hormona tiroides debido a una infiltración de la glándula tiroides. Los síntomas que suelen estar acompañados o que se presentan por el hipotiroidismo incluye lo que es la fatiga, la intolerancia al frío, la piel seca y la constipación. En el diagnóstico podemos decir que no hay ninguna prueba de sangre que nos diga que tiene el linfoma de tiroides, pero que hay que realizar una prueba de sangre para evaluar cómo está la hormona estimulante de la tiroides, para ver si tiene o no hipotiroidismo. También se le puede realizar lo que es un ultrasonido en el cuello, el cual nos va a mostrar la glándula tiroides agrandada y también en algunas ocasiones vamos a encontrar los ganglios linfáticos agrandados. También se le puede realizar una biopsia, que esta se la puede realizar utilizando una aguja grande o simplemente se la puede tomar una muestra pequeña a través de la cirugía. También podemos realizar el diagnóstico a través de un estudio histopatológico para así poder evaluar si hay la presencia de alguna proteína específica en la muestra, y después del diagnóstico es necesario realizar otras pruebas para así poder evaluar si el linfoma ha invadido alguna otra área o en qué tipo de estadio se encuentra el cáncer. Para el tratamiento
A diferencia de los otros, para remover lo que es la tiroides, simplemente se va a utilizar lo que es la quimioterapia, la radioterapia o ambas combinadas. Esta tiene que ser dada por un oncólogo o por un hematólogo, y los pacientes que reciben la radioterapia, estos tienen un alto riesgo de desarrollar lo que es el hipotiroidismo, por lo cual es necesario que haya una evaluación frecuente de la función tiroidea en sangre. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor y compañero. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la célula, sobre el cáncer de la célula de Hurley. Es un cáncer poco frecuente que va a afectar a la glándula tiroide. La tiroide va a ser una glándula con forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello. Este va a segregar hormonas que son esenciales para regular en sí lo que es el metabolismo del cuerpo. El cáncer de células de Hurley también se denomina como carcinoma de célula de Hurley o carcinoma de célula oxifílica. Es uno de los diversos tipos de cáncer que va a afectar la glándula tiroides y puede ser más agresivo que otro tipo de cáncer de tiroides. El tratamiento más frecuente va a ser una cirugía para así extirpar la glándula tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Los síntomas no siempre causan síntomas y algunas veces se detecta durante un examen físico o una prueba por imágenes realizada por algún otro motivo. Cuando se presentan los signos y síntomas pueden incluir lo siguiente, como un bulto en el cuello, justo debajo de la nuez de Adán, dolor en el cuello o la garganta, ronqueras u otro cambio en la voz, falta de aire, dificultad para tragar. Siguiente diapositiva, por favor. Las causas del cáncer de célula de Hurley no están claras. Este cáncer comienza cuando las células en la tiroides van a desarrollar cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que indican a una célula qué hacer. El ADN va a cambiar, lo que los médicos denominan mutaciones, e indican a las células de la tiroides que crezcan y se dividan rápidamente. Esta célula desarrolla la capacidad de continuar viviendo cuando otras células morirían naturalmente. Las células acumuladas van a formar un tumor que puede invadir y destruir el tejido sano cercano y diseminarse hacia metástasis a otras partes del organismo. Los factores de riesgo son algunos factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer, como ser mujer, ser mayor, tener antecedentes de tratamiento con radiación en la cabeza y en el cuello, o tener antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí la prueba, en el diagnóstico, la prueba y los procedimientos usados para diagnosticar el cáncer de célula de Hurley van a ser el examen físico. El proveedor de atención médica examinará el cuello, va a verificar el tamaño de la tiroides y así analizará si los ganglios linfáticos están hinchados. El análisis de sangre, aquí pueden revelar cambios en la función tiroidea, lo que le dará más información al proveedor de atención médica sobre su afectación. La prueba por imágenes, incluida la ecografía y la tomografía computarizada, pueden ayudar al proveedor de atención médica a determinar si hay algún crecimiento en la tiroides. Examen de las cuerdas vocales, laringoscopia. Este va a ser un procedimiento en el cual el proveedor de atención médica va a poder examinar las cuerdas vocales usando una luz y un espejo de minuto para mirar en la parte posterior de la garganta. Y por último, extracción de una muestra de tejido de la tiroides por biopsia, la cual durante la biopsia de la tiroides se pasa una aguja fina a través de la piel del cuello guiada por imágenes de ecografía. La aguja va a estar conectada a una jeringa en la que se trae una muestra de tejido de la tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento suelen implicar lo que es una cirugía para extirpar la tiroides. Es posible que se recomienden otros tratamientos dependiendo de la situación. En la cirugía se da lo que es la extracción total o casi total de la tiroides. El tratamiento más común para el cáncer de célula de Hurley. Durante la tiroidectomía, el cirujano va a eliminar toda o casi toda la glándula tiroides y va a dejar pequeños bordes del tejido tiroideo cerca de las pequeñas glándulas adyacentes para disminuir la posibilidad de lesionar. Las glándulas paratiroides regulan el nivel del calcio del cuerpo y es posible que
los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor se vayan a extirpar y así se sospecha que el cáncer se haya propagado a esa zona. Otro tratamiento es la terapia con yodo radiactivo. Aquí la terapia implica tragar una cápsula que contiene un líquido radiactivo. Después de la cirugía, quizás se recomiende la terapia con yodo radiactivo, ya que puede ayudar a destruir cualquier tejido tiroideo restante que puede contener rastro del cáncer. La terapia con yodo radiactivo también puede usarse si el cáncer de célula de Hurley se ha propagado a otras partes del cuerpo. Otro tratamiento es la radioterapia, en la cual se utilizan los rayos de energía de alta potencia como los rayos X o Potrón para destruir las células cancerosas. La radioterapia puede ser una opción si las células cancerosas permanecen luego de la cirugía y del tratamiento con yodo radiactivo. En la terapia farmacológica dirigida, aquí los tratamientos con medicamentos atacan debilidades específicas que se encuentran dentro de las células cancerosas. La terapia puede ser una acción de tratamiento si el cáncer regresa después de probar otros tratamientos o si se disemina a parte distante del cuerpo. Los efectos secundarios de este tratamiento pueden ser que incluyen diarrea, cansancio, presión arterial alta, problemas en el hígado. La terapia con medicamentos dirigidos va a ser una área activa en la investigación sobre el cáncer. Los médicos estudian muchos medicamentos nuevos en la terapia para así poder dar con el tratamiento en el cáncer de tiroides. Gracias. Muy bien, entonces felicitaciones por la magnífica exposición. La explicación con sus diapositivas son muy claras, entonces creo que el conocimiento también que se captó es aceptable, ¿no? Muy bien, ¿no? Les felicito. Sí, realmente ustedes pueden darse cuenta, así resumiendo en lo que respecta a la patología de tiroides, que una de las causas de cáncer de tiroides tienen su origen o está relacionado con las radiaciones, ¿no? Eso se comprobó a raíz del bombardeo de Estados Unidos al Japón en la Segunda Guerra Mundial, o sea, le llamaron el ataque ese de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea, porque bombardearon esas dos ciudades. Entonces hubo un incremento posterior de la destrucción de esas ciudades, un incremento de cáncer de tiroides. Entonces fue asociado entonces a radiación. Entonces de ahí que realmente nosotros como prevención tenemos que evitar mucha carga de radiación. Así también cuando han hecho tratamientos, como explicaba muy bien, para acné con mucha radiación, entonces ha afectado entonces a las células tiroides y han incrementado entonces la expresión de los genes en multiplicar las células. Entonces, ustedes deben darse cuenta que todo va hacia los genes. Las células tienen su núcleo, ¿no? Y en su núcleo está el código genético, están los cromosomas y la expresión de los genes, ¿no? O sea, los genes se expresan aumentando la multiplicación celular o inhibiendo la producción celular, ¿no? O sea, son como pronto oncogenes. Entonces, el daño o la mutación de esos genes es lo que puede producir una determinada enfermedad, ¿no? Y no solo a nivel del código genético, también puede afectar también los receptores de las hormonas, etcétera, ¿no? Como ustedes han revisado, podemos ver que hay un hipotiroidismo congénito, también cambios o alteraciones o mutaciones durante el desarrollo del ser humano. Y bueno, también se ha asociado también, como yo les explicaba desde el inicio de clase, que el 90-95% de las enfermedades tienen un detonante emocional, ¿no? Entonces, no solo es la parte física, sino la parte que no la vemos, o sea, la parte emocional, espiritual, también tiene que ver realmente en la alteración o mutación de los genes en las glándulas más sensibles. Por eso es que hablamos que el ser humano tiene un talón de Aquiles, o sea, tiene una parte débil, y bueno, y eso ya lo sabemos de hace mucho tiempo, que el enemigo siempre trata de buscar o atacar por el flanco débil, sea en el fútbol. Me acuerdo del tiempo de Sansón, que realmente él tenía su fuerza en el pelo largo, entonces la esposa le vendió realmente a los enemigos diciéndole que la potencia de Sansón era en el pelo, y le cortaron el pelo, entonces lo pudieron atrapar. Entonces,
El talón de Aquiles también, porque ustedes saben que Aquiles, bueno, alguna lesión tuvo en el talón que le dificultó su desarrollo físico. Entonces, el ser humano nace siempre con, o tiene lo que llaman una debilidad y fortaleza. Y sobre esa debilidad, que bueno, puede ser genética, es que el detonante emocional puede bombardear y alterar o mutar, o sea, su ADN o la expresión de sus genes y generar una determinada enfermedad. Entonces, el ser humano no solo es físico, sino emocional. Entonces, desde el punto de vista holístico que hablan los griegos, el ser humano, en el ser humano hay que evaluar la parte espiritual, la parte emocional, la parte racional que está en el cerebro y la parte física, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se evalúa en conjunto al ser humano. Entonces, cuando hablamos de tiroides, no solo vamos a pensar que fue la radiación, también su estado emocional, su nutrición, bueno, su herencia. Por eso es que es importante la historia clínica en el paciente, la anamnesis que llamamos nosotros, para más o menos nosotros orientarnos o diagnosticar qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, y darle el tratamiento adecuado. Entonces, ya no hay discusión, entonces está dentro de los factores predominantes, entonces la radiación, ¿no? Ya, no sé si hay alguna pregunta en lo que explicaron sus compañeros, si hay para dar paso, porque creo que había otro grupo que iba a exponer hoy día, o me dijo su compañera, si hay otro grupo todavía. Sí, doctora, el grupo de paratiroides. Ya, pues entonces si no hay alguna pregunta, pasamos entonces a otro grupo para ir avanzando en la materia, ¿no?